Hola a todos. El problema 569 nos dice, determine la tensión en cada cable y las componentes de la reacción necesarias para soportar la carga. Sí, como podemos observar aquí, la carga que tiene que soportarse es esta de 400 newtons en el extremo A. Sí, las reacciones van a ser en esta rótula esférica D, lo cual nos impide desplazamientos a lo largo de los tres ejes, sí, tanto en X como en Y como en Z, pero sí nos permite rotaciones alrededor de los tres ejes, por lo tanto no va a tener componentes de momento, ¿sí? Por lo tanto aquí vamos a tener de X, aquí ubicaremos de y aquí ubicaremos de Z, ¿sí? La fuerza de 400 newtons ya lo tenemos el ángulo que nos indica, la dirección en la que va. Ahora nos faltaría las tensiones en las cuerdas. Aquí vamos a tener la tensión AB y aquí vamos a tener la tensión AC. Tensión AB y tensión AC. Sí, y con esto ya tenemos ubicadas todas las cargas y las reacciones de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos va a faltar aquí? Pues nos faltará ubicar los puntos coordenados A, B, C y D. Entonces, el punto coordenado A será en X 6, porque tenemos esta distancia, en Y 0 y en Z 0. El punto B tendremos en X 0, en Y menos 3, ¿sí? Es esta distancia, y en Z 2. Aquí tenemos los 2 metros de altura. Este es el punto B. El punto C tendrá en X 0, en Y 0 y en Z 2 metros. ¿Sí? Y el punto D, como es el origen, será 0, 0, 0. Con esto ya tenemos los 4 puntos coordenados, tenemos las cargas que actúan, las reacciones y nos faltaría los brazos de momento, o lo que es lo mismo en este caso, los vectores de posición. Vectores que vamos a trabajar directamente cuando expresemos de manera vectorial las fuerzas. Ahora bien, por teoría nosotros tenemos que el vector fuerza es igual a la magnitud por su vector unitario de dirección. ¿Sí? A la vez tenemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición que hemos mencionado anteriormente sobre su magnitud. Entonces la primera fuerza que vamos a desarrollar vectorialmente será la tensión AB. Para esto vamos a tener que la tensión AB va a ser igual a la magnitud de la tensión por su vector unitario. Pero como hemos dicho, ¿sí? El vector unitario AB es igual al vector posición AB sobre la magnitud de ese vector. Ahora bien, el vector de posición AB es igual al punto coordenado B menos el punto coordenado A. Por lo tanto, la tensión AB multiplicará AB menos A, es decir, 0 menos 6. Esto para el componente de las I, más menos 3 menos 0, es decir, menos 3J, más 2 menos 0, para el eje de las K. Todo esto va sobre la magnitud de este vector. Como hemos visto en la teoría, esta magnitud es igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Como ya sabemos por teoría, ¿sí? La magnitud del vector de posición es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿sí? De cada componente. El vector de posición es la diferencia de los puntos coordenados
entre, en este caso, B menos A, ¿sí? Cada uno multiplicado por el vector unitario de dirección que corresponde a cada uno de los ejes, tanto el eje X como el eje Y como el eje Z, ¿sí? Todo esto ya lo tenemos explicado en la teoría. En la lista de reproducción estática desde cero lo podrán encontrar, ¿sí? Entonces continuamos. Vemos que aquí abajo es 6 por 6, 36, más 9, 45, más 4, 49, raíz de 49 es 7. Por lo tanto, aquí tendremos tensión AB que multiplica a menos 6 sobre 7 por I menos 3 sobre 7 por J más 2 sobre 7 por K. Y ya tenemos expresada la tensión AB en función de sus tres componentes. Y esta es su forma de expresión vectorial. La siguiente será la tensión AC. ¿Sí? La tensión AC será igual a tensión AC por el vector unitario de dirección AC, que a su vez es igual a la tensión AC que multiplica al vector de posición AC sobre la magnitud de este vector. Entonces, tensión AC va a ser igual a la magnitud de la tensión que multiplica al vector de posición, es decir, punto coordenado de C menos punto coordenado de A. ¿Sí? Vamos haciéndolo un poco más rápido. 0 menos 6 y 0 menos 0 es 0 J más 2 menos 0 K sobre la magnitud de este vector. Sí, en este caso tenemos menos 6 al cuadrado, 0 más 2 al cuadrado. 6 por 6, 36, más 4, 40. Entonces vamos a tener raíz de 40 en la parte de abajo. Tensión AC va a ser igual a la magnitud de la tensión que multiplica a menos 6 sobre raíz de 40 y 0J más 2 sobre raíz de 40 K. Nos faltaría solamente la fuerza de 400 newtons, a la cual vamos a llamar fuerza F. Por lo tanto, fuerza F va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario de dirección de esta fuerza F. ¿Sí? Esto va a ser igual. ¿A qué es igual? El vector unitario de dirección nosotros lo podemos regir por el vector de posición sobre su magnitud. Pero también podemos observar aquí que podemos descomponer directamente debido a este ángulo, ¿sí? Tanto la componente en X como la componente en Y como la componente en Z. Si nos fijamos bien en este vector de 400 newtons, no tiene componente en X, ¿sí? Lo que sí va a tener es componente en Y. Esta componente en Y la vamos a encontrar aquí, la cual será de 400 por seno de 30 grados. Y la componente en Z la encontraremos aquí, la cual será de 400 por coseno de 30 grados. ¿Sí? Esto por trigonometría, ¿no? Cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces continuamos. Vector fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario de dirección. En este caso, la fuerza en X hemos dicho que no la tenemos, es 0. La fuerza en Y será 400 por seno de 30 grados. Y el vector unitario de dirección será hacia Y, por lo tanto, J hacia Y positivo, ¿no? La siguiente será 400 por coseno de 30 grados, vector unitario K, dirección negativo, porque va hacia abajo, por lo tanto será aquí menos. Entonces, el vector fuerza será igual 200 J menos 346.41 K. Y por último nos faltaría la fuerza que va a actuar en la articulación, ¿sí? Cuyas componentes son de X, de Y y de Z.
Entonces, fuerza en D será igual a la magnitud de la fuerza D por el vector unitario de la fuerza D. ¿Sí? Aquí vamos a tener que esta fuerza D va a ser igual. Las magnitudes son los tres componentes, es decir, dx por el vector unitario y más dy por el vector unitario j más dz por el vector unitario k. Prácticamente el mismo caso que hemos tenido en la fuerza F. ¿Sí? Son los vectores unitarios que nos indican la dirección a la cual están yendo, es decir, a lo largo de qué y qué eje se están desplazando. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas que van a actuar en este sistema, nos faltaría determinar los brazos de momento, o lo que es lo mismo en este caso, los vectores de posición, uniendo el punto en el cual se va a considerar el análisis, en este caso el punto D, y un punto por donde pasen la línea de acción de las fuerzas. Podemos considerar, por ejemplo, un brazo para la tensión AC, un brazo para la tensión AB y un brazo para la fuerza F. Sin embargo, como las tres concurren en el punto A, solamente necesitaríamos este vector. Por lo tanto, el vector de posición de A va a ser igual a los puntos coordenados A menos los puntos D. Es decir, en este caso, 6 menos 0 en Y o en X. ¿Sí? Los otros dos componentes son 0, por lo tanto, este vendría a ser el vector de posición. Ahora, ¿por qué estamos considerando DA y no AD? Porque se va a tomar en base al punto de los momentos. ¿Sí? Es decir, desde aquí está saliendo el vector posición. Entonces, aplicando las ecuaciones de equilibrio, vamos a tener aquí que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, tensión AB más tensión AC más fuerza F más fuerza D es igual a 0. Entonces, estas cuatro fuerzas nosotros las vamos a reemplazar en esta igualdad y las vamos a ordenar de acuerdo a sus vectores unitarios de dirección. Es decir, vamos a agrupar las del eje X, las del eje Y y las del eje Z. ¿Sí? Nos va a quedar una expresión así como vamos a ver en el siguiente pantallazo. Entonces, una vez que tenemos esta expresión igualada a 0, ¿sí? Veremos que cada uno de estos componentes, tanto la parte que le corresponde a la Y, como la que le corresponde a la J, como la que le corresponde a la K, deben ser también igualadas a 0 para mantener el equilibrio. Entonces, a esta expresión le vamos a llamar 1, a esta expresión 2 y a esta expresión 3. ¿Sí? Sobre todo para no hacer más largo el video escribiendo todas las expresiones que son bastante largas, ¿no? Entonces vamos a tener que 1 es igual a 0, 2 es igual a 0 y 3 es igual a 0. Y ahora aplicamos la sumatoria de momentos. En este caso hemos dicho que va a ser sumatoria de momentos con respecto del punto D igual a 0. ¿Sí? Aquí que vamos a tener el vector de posición, producto cruz, las tensiones y la fuerza. Tensión AB más tensión AC más la fuerza. Todo esto debe ser igual a 0. Ya aquí lo que sigue es armar las matrices. Como hemos visto en la mayoría de problemas y en la teoría, en la primera fila van los vectores unitarios de dirección. ¿Sí? En la segunda fila va el vector de posición, en este caso 6, 0, 0. ¿Sí? Porque solamente tiene componente en Y. Por lo tanto lo colocamos aquí bajo la Y el 6 y 0 en J y 0 en K. Por último nos faltaría las fuerzas. En este caso es la sumatoria de estas tres fuerzas. Por lo tanto vamos a colocar 1 menos dx. ¿Sí? Porque el dx
no genera un momento, por lo tanto no se considera. Aquí sería 2 menos dy. Y aquí 3 menos dz. Vemos que son las mismas expresiones, solo que no se consideran las componentes de la reacción en D. ¿Sí? Luego es exactamente lo mismo. Ahora bien, esta matriz debe ser igual a 0. Ahora, para desarrollar este determinante, para el vector y, multiplicamos, luego restamos este producto y obtenemos la componente y. Lo mismo hacemos para j. J, anulamos estos dos, multiplicamos, restamos este producto y obtenemos la componente j. Lo mismo para acá. Anulamos, multiplicamos y restamos este otro producto. De tal modo que después de desarrollar este determinante, la expresión que nos debe quedar es esta. Menos 6 por 2 séptimos tensión AB más 2 sobre raíz de 40 tensión AC menos 346.41, todo esto por el vector unitario J, más 6 que multiplica a menos 3 sobre 7 tensión AB más 200 por el vector unitario K igual a 0. Ahora, para mantener la condición de igualdad, ¿sí?, esta expresión debemos igualarla a 0. Para eso la vamos a llamar expresión 4. Y esta expresión también debemos igualarla a 0. Por lo tanto, la vamos a llamar expresión 5. Ahora, podemos observar que en todas las expresiones tenemos 2 o 3 incógnitas, salvo en la expresión 5 que solamente tenemos la tensión AB. Por lo tanto, es la primera que desarrollamos. Vemos que son operaciones simples, por lo tanto vamos a tener que tensión AB va a ser igual a 466.67 newtons. Si tienen algún problema con estas operaciones o necesitan saber cómo se hacen, me pueden dejar un comentario y les haré llegar la forma de resolución. ¿Sí? Solo que aquí, para acelerar el proceso, pues lo hacemos de este modo. Entonces, como ya tenemos la tensión AB, la podemos reemplazar aquí y observamos que solamente tenemos esta incógnita. Por lo tanto, hallamos tensión AC, que va a ser igual a 673.81 newtons. Ya tenemos las dos tensiones, tensión AB y tensión AC, por lo tanto la podemos reemplazar aquí. Tensión AB, tensión AC, y nos faltaría hallar dx. Dx es igual a 1039.23 newtons. Ahora, con la tensión AB reemplazando aquí para hallar dy, vamos a tener que dy es igual a 0. Y lo mismo va a pasar para dz. dz igual a 0. Por lo tanto, ya hemos encontrado la tensión en cada cable y las componentes de la reacción en D. Con esto ya le dimos solución al enunciado 569. Espero que les haya gustado y, sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu